A continuación, Ecuador-Italia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentan su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador-Italia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una edición más de su programa Ecuador-Italia, un programa que es dirigido, enfocado para hablar de los negocios y las relaciones bilaterales entre estos dos países hermanos, Italia, Ecuador, Ecuador-Italia. Invitamos y nos manejamos con invitados siempre relacionados con el vínculo del país, socios de la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana, así como funcionarios de todo lo que es el sistema Italia, que es la embajada, el consulado, y en este caso hay una entidad importante en cada país que se llama Comites, que es una entidad que, bueno, voy a dejar que mejor lo explique nuestro invitado de hoy. El día de hoy tenemos a Salvatore Foti, un buen amigo y presidente a cargo de Comites Ecuador. Salvatore, buenas tardes. Gracias, José Luis, por la invitación. El Comites, como tú has dicho, es una entidad importante que no mucha gente conoce y no la conoce por algunas razones. La primera es que es una entidad nueva, es joven, recién fue creada finales de los años 80, 85, esto, pongámoslo en contexto. Por ende es una entidad relativamente joven. Sin embargo, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y es una entidad importante porque es una entidad pragmática, es una entidad que hace cosas, como siempre digo, no se trata de decir qué es el Comites, es qué hace el Comites. Y el Comites hace muchas cosas porque es el puente, vuelvo a decir, un puente pragmático entre la comunidad y las instituciones italianas, primera entre todas el consulado y la embajada. Por ende, el Comites, ¿qué hace? Ayuda a a la comunidad italiana para que pueda tener su voz que sea escuchada, no solamente en Ecuador, en el caso del Comites Ecuador, sino que también directamente a Roma, porque repito, el Comites depende del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. ¿Esto existe en cada país? Esto existe prácticamente en todos aquellos países donde haya las condiciones y una comunidad italiana. ¿Y es una entidad independiente de la embajada y el consulado? Es una entidad que trabaja, ahí me gusta la preposición con la embajada y con el consulado. Okay. Nosotros somos 12, porque también el Comites, hay que explicar, somos 12 miembros. Bueno, yo soy el presidente, luego está el vicepresidente que se llama Giovanni Ginatta, luego hay un tesorero, un secretario, somos 12, no voy a darle la lista de los 12 que somos, pero en países donde hay más de 100.000 habitantes italianos, digamos, ciudadanos italianos, ahí son 16 los miembros del Comites. Entonces el nuestro es un Comites dinámico. También creo que valga la pena decir que Ecuador, como comunidad italiana, es una cantidad respetable, tanto en cantidad como en calidad, que creo que sea lo más importante. Somos más o menos 28.000, 29.000 ciudadanos italianos que viven en el Ecuador, descendientes, gente que ha llegado hace poco o hace mucho. Y si lo comparamos, para ponerlo en perspectiva, con otros países suramericanos, latinoamericanos, como por ejemplo Colombia, vamos por ahí, estamos con el mismo número. Colombia es bastante más grande. Estamos más o menos ahí. Y mira, te sorprendo con otro país como México. Estamos por ahí, nos damos por ahí, tenemos un número... Ecuador tiene, bueno, sobre todo Ecuador y Guayaquil y la costa ecuatoriana tiene una gran descendencia italiana, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De hecho, la mayor parte de italianos están en la parte de la costa. Nuestra Cámara Binacional Ecuatoriana-Italiana nace en Guayaquil. Claro. Es una cámara nacional con oficina en Quito, oficina en Guayaquil y Manta, pero nace en Guayaquil
porque un grupo importante de italianos y descendientes de italianos necesitaba agremiarse, y surge ahí. Luego, bueno, ya la historia la conocen todos. La Chivey es una institución grande, nacional, regional, no regional, pero nacional, pero evidentemente muchos italianos, y realmente Guayaquil fue un puerto de llegada de muchos italianos en los años 40. Claro, especialmente de la provincia, Regione, Liguria y Génova y todo lo demás. O sea, la mayoría llega de ahí. Y el Comites, efectivamente, por ejemplo, hablando de las cosas que hace, habíamos dado algunos números, también quisiera recalcar que son números importantes. 26.000 es 27, 28.000 italianos que viven aquí, es un número importante, pero claro, si comparamos con Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, claro, inclusive Perú, seguramente tiene cerca de 100.000 ya, son 60.000, o sea, de 60.000 por adelante, porque la migración italiana sigue, ¿cómo te puedo decir?, ocasionándose. Y el Comites, ¿qué hace? Por ejemplo, entre otras cosas, para decir lo pragmático que somos nosotros. En Guayaquil, donde hay la mayor demanda, por ejemplo, de pasaporte o trámites consulares, el Comites hizo una recolección de firmas hace ya algún año, antes del 2020, lastimosamente tenemos este 2020 ya como fecha aquí cerebral. Nosotros antes del 2020 hicimos una recolección de firmas entre los italianos que viven en Ecuador y conseguimos que, por ejemplo, el consulado de Guayaquil puede entregar los pasaportes. Eso es un gran logro. Este es un grandísimo logro, porque y nadie creía que lo íbamos a lograr. Esto te lo digo entre nos, que nadie se entere. Me decían, no lo vas a lograr, se logró. Y entonces ahora hemos evitado que muchas familias de Guayaquil tengan que viajar a Quito para un pasaporte. Y asimismo algunas ciudades que son limítrofes con Guayaquil. Nos faltaría lo de Cuenca. Cuenca yo creo que se puede arreglar en el tiempo, pero también hay que decir que en Cuenca, otras cosas que hacemos. Nosotros como Comites vamos también junto con el cónsul, con las autoridades consulares italianas. Vamos, por ejemplo, ahora estuvimos en Manta y se han entregado pasaportes para que también los ciudadanos que viven en Manta no tengan que viajar a Quito. Así es. Hemos ido a Cuenca en plena pandemia. Yo y el cónsul Andrea Rápido, que además agradezco y saludo cordialmente, aprovecho la ocasión. Hemos ido a Cuenca en plena pandemia a dar pasaportes. Y Cuenca, a lo mejor es más fácil que sigamos yendo nosotros donde el ciudadano para entregar los pasaportes, que ellos inclusive viajar a Guayaquil, porque puedo afirmar que tampoco hay esta gran demanda, ¿no? Nosotros vamos una vez al año y es más que suficiente, porque claro, el pasaporte se renueva 6 meses antes que caduque. Sí, bueno, siempre es más fácil, a pesar de que Cuenca es una ciudad preciosa, está tan aislada por las carreteras. Esperamos que próximamente tengan mejores carreteras para que el viaje a Guayaquil sea un poquito más rápido y menos peligroso. Salvatore, cuéntame un poquito tu historia en Ecuador, tu romance con el Ecuador. Mi romance con el Ecuador es un romance con una ecuatoriana, entonces creo que los italianos, la mayoría de los italianos, e italianas también, porque yo tengo colegas, amigas, compañeras de trabajo que se han casado con ecuatorianos. Yo me casé en cambio con una ecuatoriana. Yo llegué en el 95, entonces yo llegué con Sixto Durambayén, que dijo ni un paso atrás. Yo me lo tomé muy a pecho y nunca más volví. Entonces la razón fue que me casé y luego de ahí empecé a trabajar aquí. Italia? No, yo me casé aquí. Acá. ¿Tú le conociste a tu señora acá en Ecuador? Yo conocí a mi señora en Ecuador y luego me fui a Italia, luego volví. No, vine a conocer y conocí muy bien. Entre las cosas conocí a mi esposa y nos casamos. Y hoy tengo también hijos que ya son grandes, son ítalo-ecuatorianos. Y entonces ya mi vida está hecha aquí. Y por esto yo entiendo las dificultades de los italianos que viven afuera claro, de su casa, no solo en Ecuador. Creo que tenemos, y también quiero aprovechar también para agradecer también, por ejemplo, la gestión de la actual embajadora, ¿no? Que también fue bastante sensible para los problemas de los italianos aquí. También quisiera rescatar que los embajadores que hemos tenido aquí normalmente han tenido una respuesta
muy, mire, la palabra tal vez es un poquito cursi, pero muy humana con respecto a la comunidad italiana. Siempre lo que pudieron hacer lo han hecho con gusto. Y la actual embajadora, Caterina Bertolini, por ejemplo, nos ha ayudado siempre con el comité. Por ejemplo, en pandemia, la comunidad italiana, cada quien vivió lo suyo, pero las autoridades italianas en Roma, y aquí la autoridad, la embajada y el cónsul, el cuerpo consular, todo demás, se vivió una verdadera emergencia. Nosotros teníamos, humildemente el comité también aportó, y creo que fuimos también entre los protagonistas para que, por ejemplo, se pudiera obtener un avión que llegó desde Italia y llevó a un centenar de italianos que estaban varados en Ecuador, tenían que regresar, se los llevaron a Roma. Esta fue otra cosa práctica en la cual seguramente contribuyó el comité. Sin duda. Y otras cosas prácticas son, por ejemplo, haber hecho un libro sobre la migración italiana, vamos a publicar otro, tenemos también, queremos hacer un podcast, entonces no solo un espacio sobre los italianos, sino todo un medio, ¿no? Todo un medio de comunicación dedicado a la comunidad italiana. Esto también vamos a dar la sorpresa en estos días, porque me gusta hacer y no contar. Y entonces se hacen cosas, por ejemplo, los jubilados. Los jubilados también tienen dificultades a veces, también por tener ¿cómo te puedo decir? A veces no es amigable el medio digital con los jubilados que ya tienen, a lo mejor tienen otra edad y prefieren llamar por teléfono, que te contesten. Y el comité, todos los miembros del comité, yo desafío aquí cualquiera, todos los que se han comunicado con nosotros, todos, por teléfono, por mail, a todos le hemos contestado, a todos aquellos que hemos podido ayudar, los hemos ayudado, y todos los que no hemos podido ayudar nosotros directamente, sino que indirectamente lo hemos hecho, por ejemplo, refiriéndole la embajada, refiriéndole el consulado, escribiendo a Roma, si es necesario, nosotros podemos escribir a Roma. Es muy importante lo que comenta Salvatore, porque dicho esto, esta era digital a veces pasa que para todo ahora te comunicas con una web. Es una web quien te responde, es una página especial que te responde, y a veces puede haber la desesperación de un ciudadano italiano o de una persona que esté por sacar su pasaporte italiano, que sea hijo de italianos o nieto de italianos, y a veces no es el tema de la embajada, simplemente que hay tanta gente que es necesario siempre que el comité, si una entidad seria, avalada por la embajada, por el gobierno italiano, pues pueda hacer un camino, una guía para facilitar a estos ciudadanos a obtener sus temas. Un poquito analizando, vamos a saltarnos de tema Italia. Bueno, está pasando un tema geográfico increíble. Hablaba con Milano esta mañana, en pleno verano hay unas lluvias alucinantes, de devastación, hay incendios forestales en el sur, realmente el mundo está loco con esto del cambio climático. Pero en general, ¿cómo ves Italia tú desde lejos? En general, ¿no? Desde lejos veo un país que, ahí sí podemos hacer una correlación con Ecuador, ¿no? Son países que tienen siempre problemas, pero siempre solucionan al final los problemas, ¿no? Y este es un buen auspicio también para Ecuador, que también está atravesando un periodo menos positivo que en anteriores épocas, y los vamos a superar. En Italia creo que es igual. Hay ahora un gobierno que es de derecha actualmente, para poner en contexto con los que nos escuchan, por ende un gobierno que con respecto a los anteriores tiene mayor sensibilidad, tal vez con los temas que son de economía, con los temas, siendo de derecha, con los temas que son con respecto al trabajo, y ¿cómo te puedo decir? Tiene una visión diferente. Si lo hacemos práctico, ahí ya me dejo de ser diplomático. Hoy tenemos un gobierno de derecha que hace las cosas a su manera para intentar ser antagonista de una izquierda que en cambio tiene una política evidentemente diferente. O sea, la izquierda hace política de izquierda, hoy tenemos un gobierno de derecha, a ver cómo le va. Por ahora el problema de Italia, tanto de izquierda como de derecha, seguramente el problema es la guerra en Europa con Ucrania. Y la posición, llamó mucho la atención la posición de la actual primera ministra Giorgia Meloni, quien es una persona muy joven, ella tiene 44 años, me parece, no me equivoco, pero su presencia dentro de Europa ha impactado. Sí. Ella ha puesto el nombre de Italia fuerte, pese a que se hablaba de que ella era una persona de un perfil de dividir a Italia de Europa. Eso era lo que se decía antes.
Sin embargo, ahora vemos que ha agarrado una posición muy firme, es muy nacionalista. Claro, ¿no? es nacionalista. Sí, ya viste el discurso que mandó a los franceses de la migración. Claro. Ha sido muy bien recibida hace pocos días en Estados Unidos. Con Biden. Con Biden, exactamente, ¿no? Yo pienso que ha hecho una labor, no se puede hablar de una labor económica, porque el tema económico de Italia viene del día a día. En Italia no cambia la economía por los empresarios, ¿no? El Made in Italy, ¿no? La dinámica, ya vamos a hablar de este ejemplar, de la Dolce Vita Italia, un ejemplar que hicimos juntamente con la CHIVA y con la Cámara Binacional de la Ecuador Italiana para promover y contar la Italia que muchos no conocen, porque a veces conocemos Roma, Venecia, pero eso no es Italia. Italia, ¿quién te habla de Asís? ¿Quién te habla de Alberobello? ¿Quién te habla de Siena? No, y además, si quieres comer mal, tienes que ir a los lugares turísticos de Italia. Bueno, eso es verdad. O sea, si quieres comer mal y pagar mucho, vas donde frente al Duomo. Cualquier Duomo, bueno, nos decimos de cualquier ciudad. No, pasa, lastimosamente pasa. No, en Italia yo siempre digo, tú entras a la estación de tren a comer y comes muy bien. Tú estás en el tren y pides algo de poder y llega la comida muy buena. Realmente en Italia se come muy bien. Y locamente, bueno, aquí hablamos mucho de eso, de estos placeres italianos, porque piensas en Italia y se te viene a la mente la pizza, la pasta. Pero Italia es pescado, Italia es marisco, Italia es del aceite de oliva, el tartufo. Claro. Italia es carne, la carne italiana es maravillosa, la famosa bistecca, la fiorentina, ¿no? La comida italiana, el chivo italiano. Las huecas que también hay en cada ciudad, ¿no? Como aquí. Entonces uno... Y algo que es importante, hablando de comida, tal vez sea porque nuestro país está caro, dolarizado, el Ecuador. Salir a comer en una ciudad cara, como Milán, que es la ciudad más cara de Italia, te sigue pareciendo barato comparado con Ecuador. Y si tú lo comparas cuando había sucres, o sea, era más dramático aún. Entonces, bueno, sí, siempre una invitación a que conozcan Italia, viajen a Italia. Sabemos que a veces es un tema problemático el tema del visado, esperamos y rezamos. No, pero yo ahí sí yo también puedo decir algo, ¿no? Lo digo con una cierta, o sea, tomando mi rol de presidente del comité. Las personas que buscan visados, las empresas porque no es la embajada que se dedica a dar el visado, exacto, son empresas contratadas, la contrata Italia como la contrata España, como la contrata, tienen que tratar bien a la gente. Esto lo digo y va a salir y quiero enfatizarlo. Las empresas que prestan servicios para dar visados a los ecuatorianos que quieren viajar a Italia tienen que dar un servicio cordial, educado y eficaz. Luego la visa se puede dar o no dar, pero yo conozco casos, he conocido casos que son realmente lamentables. He hecho ya alguna vez, he manifestado mi inconformidad y si seguimos así lo haré también por escrito, porque repito, los ecuatorianos, las ecuatorianas que van a Italia, que nos dan el honor de viajar a Italia, de conocer Italia, de también contribuir con la economía italiana, porque no es que van ahí también a dejar plata, ¿no es cierto? Van a comer, entonces, a hospedarse. Hay que tratarlos bien a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que van en estas empresas. Luego ahí que mañana que me hablen Me parece muy importante lo que comentas, porque eso hay que explicar, que cuando uno va a las empresas que tramitan la visa, no es la embajada. No es la embajada. No, son empresas locales que son contratadas por la gran cantidad, de la gran demanda, quienes organizan, ¿no?, el tema del papeleo del pasaporte. Y sí, me ha pasado en algún momento dado que había una persona con una cierta actitud como que nos estaría haciendo pues el favor. Mira, ya somos dos, o sea, dos que pensamos igual. Yo, si quieren, le doy un listado de nombres de gente que se va a que la gente sepa eso. Ojalá algún día pronto el Ecuador pueda ser un país donde se levante el visado Schengen. Bueno, ya lo prometieron Moreno y Lasso, pero sabemos que nada que ver. Depende mucho también de Europa. Europa pide, y la Comunidad Europea pide ciertas cosas, entre ellas, algo que hablábamos con alguien de la Embajada Italiana en Ecuador, es que la Embajada de Italia en Ecuador, que existe a veces estos tramitadores tramposos, por esto, que compran los cupos, que compran los espacios, compran las citas, y eso daña la imagen del país. Pero mira, hay otra cosa práctica que ha hecho el comité. Nosotros esto ya lo hemos en parte solucionado. Yo tampoco voy a estar aquí hablando de todo lo que se hace. Estas ya son temas más delicados que se hablan a otros niveles. Hemos visto esto, pero ahí me permito decir, hay dos cosas. Primero, que la embajada italiana, el consulado italiano,
y el Comites. Esto lo ha mejorado mucho porque me permito decir que si tú buscas una cita, hoy la puedes encontrar. Más bien hay otros consulados, otras cosas donde me parece que siguen así. Entonces, si tú necesitas pasaporte, pide la cita, te la dan, cuidado. Si tú quieres el visado, pide la cita, lastimosamente tienen un cupo, son empresas privadas. Esto habrá que pedirle a las empresas privadas que mejoren su atención. Por eso decía que habrá que mejorar este aspecto. Pero la embajada italiana, en este sentido, el comité ha hecho denuncias, la hemos hecho. Hemos hecho reiteradas denuncias. Y han sido no solamente que escuchadas, sino solucionadas. Por esto digo, nosotros hacemos cosas, no tenemos para que dar mayor detalle, pero estamos pendientes de lo que es el día a día de la comunidad. Si a nosotros desde el día a día de la comunidad nos dicen hay un problema con la SIDA, nosotros intervenimos directamente. O sea, yo no pierdo ni un segundo. Y puedo decir, y luego, bueno, ahí los que me escuchan, si quieren, nos pueden escribir comitesecuador@gmail.com, comitesecuador@gmail.com, nos pueden hacer llegar sus denuncias, con gusto las vamos a escuchar. También hay que ver si es cierto o no es cierto, ¿ok? Pero en este momento yo puedo decir con total tranquilidad que tanto el consulado italiano como la embajada, evidentemente el comité es ahí como parte del equipo, yo puedo afirmar que las citas hay y que hay un seguimiento a todos aquellos italianos que viven en Ecuador, porque inclusive antes hablábamos, si hay una emergencia para los italianos, también hay un número de emergencia. Y este número de emergencia te contestan, porque yo sé las personas que tienen este teléfono. Por ende, hay una comunicación, inclusive telefónica, que es bastante directa. Yo creo que hoy al consulado, a la embajada, hay que darle un 10. Ahora, claro, no todo el mundo estará feliz, habrá siempre la queja, siempre hay, porque si no hubiese queja no sería normal, seríamos perfectos. Entonces yo creo que en general todo está bien y tienen hoy, gracias al comité, tienen la ventaja, o ventajita, o ventajoda, que además que si no le escuchan, si pasa algo, nos escriben. Y repito, nadie puede afirmar que este comité no haya contestado, no haya... Qué importante la presencia de esta entidad en el Ecuador y en todos los países donde existe una comunidad italiana. Repito, y esto hay que explicar al público, tu posición es una posición elegida. Claro. Es una posición elegida democráticamente por los italianos residentes en Ecuador. Residentes en Ecuador, sí. Entonces, los comités, hay unas elecciones y, por ejemplo, si el primer comité duró en Ecuador, en sus funciones, creo que duró como 12 años, algo impresionante. Y aquel comité evidentemente empezó a hacerse conocer, pero todavía la gente no lo tenía claro. Repito, es una institución joven. Con nosotros tampoco todo el mundo tiene claro qué es el comité, muchos hoy aprenden qué es y todo lo demás. Pero repito, somos una entidad que hacemos cosas y que nos eligen los italianos que viven en Ecuador. Pero ahí hay una pequeña, llamámosla así, trampita o dificultad que es puesta por el mismo Estado italiano. ¿En qué sentido? Si aquí somos 26.000 y digamos que de los 26.000 pueden votar, me invento, 15.000, 18.000. Lastimosamente, contrariamente a las otras elecciones que sí te llega, los italianos que me escuchan saben, tienen que votar por cualquier entidad italiana y te llega el sobre en tu casa. Por el comité, lastimosamente, no es así. Las primeras elecciones fue así y hace 12 años, hubo una cantidad de votantes impresionante. Luego el Estado italiano dijo, no, mejor el Ministerio, no el Estado. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, no, mejor que voten los que quieren votar. Entonces, imagínate, el ciudadano, eso deberían cambiarlo y lo van a cambiar. Las próximas elecciones seguramente serán online, estoy seguro, espero que así sea. Pero entonces, imagínate, los italianos tienen que escribir y decir, sí quiero votar. O sea, ¿cuántos? Claro. ¿Cuántos de estos lo van a hacer? Por ende, la votación es una votación que rodea centenares de personas, o sea, no llegarían los millares que uno quisiera. Entonces, pero claro, estamos respaldados por el voto popular. De todas maneras, estas son las reglas del juego, sigo las reglas del juego, gano. Y además hay algo muy democrático en el comité, es que ojalá lo copien también en Italia los políticos italianos, porque yo como comité puedo hacer 2 mandatos. Este es el último. Igual que la CBI. Igual que la CBI, ¿viste? Esto es bastante democrático. No, es bastante Pero en Italia te aseguro que pueden seguir. Primero que nada, bueno, quiero agradecerte, Salvatore, mi querido amigo Salvo, a quien le conocemos de cariño con Salvo como Salvo,
Pues felicitarte por el gran labor que estás realizando en nombre de los ciudadanos italianos en Ecuador y los italianos que vienen a Ecuador por turismo y tienen alguna emergencia también. Para nosotros como Cámara Binacional Chivey es importante que sientas este apoyo y sientas este programa como una oportunidad no solamente una vez al año, sino la vez que sea necesario para comentar, fomentar todas las actividades que hace usted aquí en Ecuador. Te agradezco. Me despido de ustedes, les esperamos amigos la próxima semana. Recuerden jueves, Telesucesos, en su programa Ecuador-Italia, de la Chivey. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentaron su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador-Italia.